El objetivo principal de la unidad es calcular la carga y campo eléctrico como una propiedad intrínseca de los materiales y cuantificar el grado de electrificación de los cuerpos. Ese es el objetivo que tenemos aquí en esta unidad. Es una unidad sencilla, obviamente que es muy básica para lo que viene siendo la parte de electricidad, tal como lo fue la unidad uno, pero sí es necesario hacer algunos experimentos muy básicos para poder comprender cómo podemos generar eh, lo que viene siendo la carga, la electricidad estática en este caso. La unidad posterior a esta es la unidad que les mencionaba, que es pues, de la más importante porque es la parte de la electrodinámica. Este, y es donde ya empezamos a hablar un poquito, a meternos con electricidad, ya lo que viene siendo ese fenómeno más estudiado, ¿no? Por el momento vamos a estudiar lo que viene siendo la parte estática, ¿no? Y el primer tema que vemos por aquí es lo que viene siendo la carga eléctrica y electrón. Viene por algunos conceptos de electrostática, el concepto de electrón y carga eléctrica, la carga de un electrón, algunos métodos y procesos de carga de los cuerpos y las unidades de medida de la carga eléctrica. Está bien sencillo. Y hay un experimento que vamos a hacer por ahí, muy sencillo, y es muy conocido, este, o a lo mejor ya lo han hecho en una ocasión en otra escuela. Y luego posteriormente el tema de la fuerza eléctrica y la ley de Coulomb. Esta es una ley que ya empezamos a trabajar con ella para adentrarnos un poquito en la parte de la electricidad. Y aquí habla de algunos también conceptos y algunos problemitas que vamos a ver ahí de demostración para poder demostrar de alguna forma experimental lo que hayamos visto en la teoría. Pero vamos a tratar de hacerlo de forma muy sencilla para no adentrarnos tanto en este tema, ¿no? Y posteriormente viene la parte del campo eléctrico, ley de Gauss y el flujo eléctrico. De igual forma son algunas descripciones de los conceptos y luego vienen algunos cálculos que nos pide por aquí, algunos problemas que vamos a estar realizando. Y por último, el potencial eléctrico, que aquí ya empezamos a ver un poquito más de lo que viene siendo más adentrado a la parte de la electricidad, ¿verdad? En algunos conceptos generales, también cálculos eh, de, para demostrar experimentalmente lo que se ve en la parte teórica, ¿verdad? Y serían 4 temas los que vamos a ver aquí, pues está un poquito extenso, pero sí estamos a hacerlo en forma más sencilla. El trabajo final pues va a ser su portafolio de evidencias donde tengan todos esos problemas este, y todos los trabajos que hayan tenido. Y vamos a hacer una interpretación de esos resultados y las conclusiones finales. Y es con eso estaríamos calificando la unidad. Entonces vamos a tener que trabajar duro con esos temas para poder al final pues tener todo completo nuestro portafolio. Nuestro portafolio de evidencia va a ser todo lo que ustedes van a ir generando de actividades a lo largo del curso de la segunda unidad. Pero sí hay que tomar en cuenta que bueno, les voy a poner aquí de cada tema pues una actividad, ¿verdad? Para no saturarnos tampoco de tantas actividades. Bueno, vamos a ver el tema en sí como la carga eléctrica y lo que viene siendo el concepto de electrostática. Ok, el concepto de electricidad estática y dinámica. Ahora hablamos de dos partes. Una es la estática, donde la electricidad uno tiene movimiento, y la parte dinámica donde ya empezamos a ver movimiento de electrones y podemos ya generar electricidad de otro tipo, ¿no? Entonces, esto va a depender y de acuerdo a la actividad de las cargas, en este caso eléctricas, y se puede clasificar en esos dos grupos, la electricidad estática y la electricidad dinámica, dependiendo de cómo lo vayamos viendo, ¿verdad? Y por aquí vamos a definir qué es la electricidad estática primero. Eh, es electricidad estática y también recibe el nombre de electrostática, ¿verdad? Eso es lo que les mencionaba ahorita. Como su nombre lo indica, se refiere a los electrones estáticos o en reposo. Es decir, que ahí no hay ningún movimiento, eh, aunque hablar de los electrones en reposo no es muy común porque estos siempre se visualizan como partículas que están inquietas
y que están saltarinas que van de un lugar a otro, ¿verdad? Siempre están listas para poder moverse de un átomo en otro, ¿verdad? Para poder hacer ese movimiento de electrones y poder generar el fenómeno de electricidad. Entonces la electricidad estática se produce por la acumulación de esas cargas en un punto de un material, y es como lo vamos a ir viendo. Pues un cuerpo cargado siempre afecta a los demás cuerpos que lo rodean, ya sea atrayéndolo o repeliéndolo según sus electrones, ¿verdad? Entonces todo el material que se carga positivamente tiene una escasez de electrones, mientras que todo el que se carga negativamente tiene un exceso de electrones, ¿verdad? Eso lo sabemos de antemano. Y hay que grabarlo muy bien, ¿verdad? La escasez genera de esos electrones es una carga positiva, y la carga negativa siempre que tiene electrón, porque el electrón es el que tiene la parte negativa, ¿verdad? Entonces los materiales cargados tienden a volver a su estado de equilibrio, y para lograrlo necesitan descargarse, ¿verdad? Al hacer esto lo consiguen desprendiendo la energía, la cual se manifiesta generalmente por medio de acciones mecánicas o por simples chispas. El proceso por el que adquiere carga el material continuo se le llama inducción electrostática. Nos pasa muchas veces que vamos a, ¿no? Por ejemplo aquí sucede mucho que vamos a abrir la puerta y pues hace un chispazo ahí, ¿verdad? Nos da una descarga, y eso habla de ese fenómeno que se presenta ahí, porque hacemos por una acción que se ha llevado ahí continuamente, queda cargado lo que viene siendo la manivela donde abrimos la puerta. Al momento de que nosotros vamos, ahí sufrimos esa descarga de la energía, y es donde se manifiesta en forma pues de simples chispas, ¿no? Y eso es lo que sucede realmente con ese fenómeno. Entonces, ¿cómo podemos crear la electricidad estática? Pues es de una forma muy, muy sencilla, y que pues, se presenta ese fenómeno muchas veces en la ropa también, en la ropa, en ciertos, por el rozamiento de algunos cuerpos. Dice, cuando cargamos un material estamos acumulando partículas eléctricas en un punto del mismo, ¿no? Entonces para esto es necesario pues, mover electrones libres de un átomo a otro, de tal forma que un material pierda electrones y el otro los gane. El método más sencillo para cargar un material es por frotamiento, ahora es lo que les mencionaba ahorita. Entonces, en las máquinas que se empleaban anteriormente eh, antiguamente, para imprimir los periódicos se generaba electricidad estática debido a la fricción entre los rodillos de las impresoras y el papel que pasaba entre ellos. Y esa razón era que los operarios debían usar accesorios de protección especiales, conectados a tierra, que ofrecieran una vía expresa de los electrones de manera que las cargas se neutralizaran, tal como se muestra en la figura 1.18. Ahorita vamos a ver la figurita ahí para que se comprenda un poquito mejor. Entonces, la acumulación de electrones como resultado de esa fricción puede ser peligroso en ciertos casos, ¿verdad? Por ejemplo, en los carrotanques que transportan combustibles, constituyendo uno de ellos. A medida que el carrotanque se desplaza, la fricción con el aire acumula electricidad estática en él. Entonces, si la tensión entre este y cualquier objeto a su alrededor se hace muy grande, puede generarse una descarga eléctrica que podría causar en un momento dado un incendio y la explosión del combustible, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen aquí para evitar este tipo de detalles? Pues se pone eh, pues se tiene que aterrizar, en este caso, la carcasa del tanque, y poder que se descargue por esa vía y no pueda ocasionarnos un chispazo que pueda provocar pues una explosión, ¿verdad? Entonces, es lo que les mencionaba aquí, en la parte inferior se pone una cadena que arrastra constantemente el camino para provocar contacto de tierra, y de esta forma el vehículo se vaya descargando y previene algún accidente. Y esto se hace visible ya que se producen chispas contra el pavimento a medida que el vehículo se va descargando. Y aquí veíamos en la imagen el ejemplo que nos mencionaba, ¿verdad? Aquí había una fricción entre el periódico, el papel y el rodillo, y eso va generando, esa fricción va generando electricidad estática, ¿verdad? Y eso es lo que hablaba ahorita el capítulo anterior. Entonces, cuando los materiales se encuentran muy cargados, los electrones saltan de un material a otro antes de que se establezca un contacto real entre ellos. O sea, no hay contacto, pero si hay un elemento que está con carga positiva y carga negativa, o sea, esa atracción hace que salten antes de que tengan el contacto físico.
Y en este caso, la descarga se ve o en dado caso, en una forma de un arco luminoso. Y un claro ejemplo son las cargas que se producen en las nubes al frotarse con las moléculas del aire, ¿verdad? La gran cantidad de electricidad acumulada en esta se puede descargarse a través de grandes espacios, provocando un arco de muchos metros de longitud llamado rayos, que es lo que el fenómeno que vemos cuando hay una tormenta eléctrica. Entonces el poder destructivo de ellos es un claro ejemplo de las cantidades de energía que se puede transportar los cuerpos cargados eléctricamente. La protección contra los rayos se obtiene solamente proporcionando a los electrones un camino fácil hacia la Tierra por medio de pararrayos, los cuales son muy efectivos. Aquí, bueno, lo que sucede es que hay un frotamiento de las nubes y se están cargando negativamente. ¿Y qué es lo que sucede? Que al roce con el viento sufre lo que viene siendo la descarga. Como el camino más fácil es la Tierra, pues viene y descarga hacia la Tierra. Entonces, que esto es lo que sucede o da pie al fenómeno del rayo, ¿verdad? Durante una tormenta. Y ¿cómo podemos emplear esa electricidad? O sea, esto tiene aplicaciones también, ¿verdad? A lo que no es mucho, muy útil, pero sí, sí hoy en día podemos citar algunos ejemplos de aplicaciones, ¿verdad? Y aquí hablamos de que se emplea para aplicar pintura a objetos fabricados en serie. Es un proceso, si estamos viendo ahí, ¿se acuerdan cómo son los procesos? Pues el proceso es conocido como pintura por aspersión o pintura electrostática. Es un proceso que se utiliza hoy en día, no sé si todavía lo utilizan de esta forma, pero bueno, eso es un ejemplo de la aplicación, ¿no? Y durante este procedimiento se comunica una carga electrostática a las partículas pulverizadas de pintura después que salen de la boquilla del espesor. Dichas partículas son atraídas por el objeto que se está pintando, obteniendo una capa uniforme y sin desperdicio de pintura. También en la fabricación de papel abrasivo, de lija para metales, en la fabricación de fibras para tejer alfombras y telas especiales, en los precipitadores que cargan las partículas de humo en las grandes chimeneas para luego llevarlas a unas pantallas donde no pueden contaminar la atmósfera. Tiene aplicaciones pues muy ya antiguas, ¿verdad? Pero sí puede ser que se utilice a favor este tipo de electricidad, ¿verdad? Y pueda darnos un beneficio, este, un buen beneficio, ¿verdad? Sobre todo. Bueno, y eso sería todo el tema de la parte electrostática. De aquí vamos a hacer un experimento eh, con esto que viene aquí. Eso lo voy a dejar ahí para que lo realicen y calificar este tema. Y viene hablando pues para entender un poco mejor estos conceptos, vamos a desarrollar este pequeño experimento para generar electricidad estática y verificar esos fenómenos que se producen. Y vamos a utilizar en este caso pues algo muy sencillo, pues un paño, un hilo y dos globos para inflarlos, ¿no? El procedimiento pues va a ser inflar los globos de igual tamaño, sujetarlos pendientes de un hilo, llamarlos o marcarlos con una letra A y B, acercarlos poco a poco teniendo cuidado de no llegar a juntarlos, tal como se muestra en la figura. Y vamos a ver qué se observa, si se unieron los globos, si se alejan o permanecen inmóviles. El segundo paso es tomar el globo, identificarlo con el identificado con la letra B y frotar suavemente la superficie con el paño suave, como lo indica aquí en la figura 1.21. Y luego posteriormente vamos a hacer el mismo procedimiento, acercar los globos y observar qué sucede, hacer las anotaciones, si, qué es lo que sucede, si se acercan, se separan, y vamos a esperar unos cuantos segundos en el siguiente paso, observar si ocurre otro cambio en la posición de esos globos, ¿verdad? A lo mejor va a haber una atracción, una repulsión, pero esperando vamos a ver qué es lo que sucede después y cómo vamos a explicar esa parte, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunas conclusiones aquí, como lo marca las conclusiones que vienen aquí, lo vamos a hacer un análisis, una conclusión final acerca de este experimento. Entonces, yo les voy a dejar este material ahí para que lo vayan preparando y vayan haciendo el experimento para entregar.